Buenas tardes, nuevamente buenas noches. Si hay alguien por ahí conectado en la internet, viendo esta transmisión en vivo también, le damos la más cordial bienvenida. Nos da mucho gusto que esté con nosotros esta noche, como cada reunión, como cada celebración, como cada servicio, como cada culto, como usted le quiera llamar, atendiendo las necesidades del Padre, satisfaciendo los deseos del corazón de Dios. Y es un honor, como siempre, poder servirle y poder disponer nuestro corazón para poder hacer las cosas en la voluntad de Dios. Amén. Le voy a pedir en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo le voy a pedir que vaya por favor a Números. Vaya al libro de los Números. Vamos a ver de ahí una enseñanza que seguramente va a hablar a nuestras vidas, que seguramente va a impartir a nuestras vidas propósito. Números capítulo 12, si usted lo tiene me avisa. Números 12, dice así la palabra: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso. Repita, era muy manso. Más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto al salir del vientre de su madre. Tiene ya media consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Hazerón y acamparon en el desierto de Parán. Padre, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por hacerme portavoz de ella, por hacerme partícipe de la predicación del Evangelio. Te doy gracias, Señor, porque este día me das la oportunidad de poder impartir la vida a través de la palabra. Oro porque esta palabra que tú has preparado y que tú has puesto en mi espíritu sea de edificación y sea de buen provecho para cada uno de mis hermanos. Te pido, Señor, que como buena semilla te dé mucho fruto, Señor, y que se cumpla el propósito para el cual tú me la has dado. Señor, con la autoridad que tú me has dado, este día, Señor, yo me dispongo a predicar la palabra, y te pido, Señor, que todo lo que yo hable, que todo lo que yo diga, que todo lo que yo exprese, sea para edificación del cuerpo de Cristo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo? Amén. Amén. Bueno, mire, dice ahí el libro de los Números. El libro de los Números, capítulo 12, versículo 1, dice que María y Aarón hablaron contra Moisés, murmuraron contra Moisés. ¿Cómo dice su versión? ¿Cómo dice por ahí su Biblia? Hablaron, dice que María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado,
porque Moisés había tomado mujer cusita. Durante mucho tiempo, al leer la escritura, al leer la palabra, mucha gente cree que cuando hablamos de la mujer cusita, estamos hablando de otra persona diferente a Séfora. Como usted bien sabe, Séfora era la esposa de Moisés, y hay una confusión cuando se ve este versículo, porque pareciera ser que la mujer cusita de la que habla este pasaje no es Séfora, sino que es otra mujer. Pero si nosotros tenemos a bien investigar las escrituras y tenemos a bien, ¿estás grabando conmigo? Y tenemos a bien el poder investigar, escudriñar las escrituras, nosotros nos vamos a dar cuenta que esa mujer cusita es Séfora, la esposa de Moisés. Ahora, dice que María, y María representa a los profetas, porque ella era la profetisa, la líder de los profetas. Comenzó la murmuración, y Aarón, que representa el sacerdocio, porque Aarón era el líder de los sacerdotes, era el sumo sacerdote, molesto por pasajes anteriores no haber sido considerado para la elección de los 70 ancianos, le siguen la murmuración a María. Quiero que entienda esto. María inicia, como lo vamos a ver a continuación, la murmuración, las habladurías en contra de Moisés, y un pasaje atrás, o unos versículos atrás, cuando Dios le pide a Moisés que escoja 70 varones de los ancianos de Israel para poder poner del espíritu que hay en Moisés sobre ellos y le ayuden en las tareas, entonces no es considerado Aarón de parte de Moisés para hacer esta selección, y Aarón está un poco molesto, molesto por no haber sido tomado en cuenta. Entonces cuando María, la profeta, empieza a hablar en contra de Moisés, por la misma situación de no haber sido tomado en cuenta, Aarón le sigue la corriente, se hace uno con ella y empieza a permitir que María hable contra Moisés, y empiezan a hablar los dos de Moisés. Amén. Algo que es importante y que tenemos que entender es que María, que representa a los profetas, y Aarón, que representa al sacerdocio, se hacen uno en contra de Moisés, que representa la persona, el libertador que Dios ha escogido para poder cumplir su propósito. Y el problema por el que empezaron a hablar, el problema por el que empezó a suscitarse esta situación, fue el matrimonio de Moisés con Séfora, la unión de Moisés con Séfora. Porque Cusán, dice que la mujer cusita, y en la Biblia dice que Cusán es un sinónimo de Madián, de donde era Jetro, el marido el padre de Séfora y el suegro de Moisés. Mire, vamos a Éxodo capítulo 2, en el versículo 15, Éxodo 2:15, y dice: oyendo Faraón acerca de esto, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Moisés huyó a Madián, y en Madián fue que Moisés conoció a Séfora, y en Madián fue que Jetro le dio por esposa a Moisés, a su hija Séfora. Amén. Éxodo capítulo 2, versículo 21, dice: y Moisés convino en moral con aquel varón, hablando de Jetro, y él le dio a su hijo Séfora por mujer a Moisés. Es decir, Jetro le da por mujer a Moisés a su hija Séfora, y Séfora era de Madián. Amén. ¿Hasta aquí va claro? Ahora, cuando dice que María y Aarón murmuran por causa de la mujer cusita de Moisés, es ella, es Séfora, porque Cusán es un sinónimo de Madián. Por lo tanto, la mujer cusita es la mujer madianita, y se refiere a Séfora, la hija de Jetro y esposa de Moisés. No es otra mujer que Moisés haya tenido, es la misma mujer de Moisés llamada Séfora. Mire qué dice Habacuc 3:7. Vamos a ver lo que dice Habacuc 3:7, y aquí vamos a poder confirmar lo que yo le estoy diciendo. Habacuc capítulo 3, versículo 7 dice: he visto 3:7. Habacuc 3:7. He visto las tiendas de ¿qué? Cusán. ¿Cómo era? ¿Por qué fue la murmuración? Por causa de la mujer cusita, de Cusán. Y dice: he visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián. Entonces, las tiendas de Madián son las tiendas de Cusán.
porque Cusán es un sinónimo de Madián. Por eso podemos entender que cuando la Biblia habla de la mujer cusita que Moisés tenía, está refiriéndose a la mujer madianita que Moisés tenía, y está hablando de Séfora, la hija de Jetro y la esposa de Moisés. Amén. Entonces María estaba iniciando una murmuración en contra de Moisés por causa de la mujer de Moisés, por causa de Séfora, que ejercía, después de que Jetro la lleva juntamente con sus hijos al desierto para que pueda estar con su esposo, y ejerce gran influencia en las decisiones de Moisés, y al parecer eso no tiene muy de acuerdo a María, quien empieza a murmurar, y Aarón se le une a esta murmuración. Amén. Ellos estaban molestos por la influencia de Séfora en la vida de Moisés. Y dice Números capítulo 12, versículo 2, y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? Números 12, 2. ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? ¿Solamente Dios habla a través de Moisés? ¿Qué acaso Dios solamente usa a Moisés y no nos usa también a nosotros? ¿Acaso no Dios también ha hablado a través de mí como profeta, dice María? ¿Y acaso no también Dios me ha hablado a mí como sacerdote, dice Aarón? ¿Acaso nada más ha hablado a través de Moisés? ¿Acaso no también ha hablado a través de nosotros? Entonces, ¿por qué Él es el que tiene que tener el liderazgo del pueblo? ¿Por qué Él es el que tiene que llevar a cabo el liderazgo del pueblo? Y dice la Biblia que lo oyó ¿quién? Y lo oyó Jehová. Repita, y lo oyó Jehová. Déjeme hacerle una pregunta. En esta murmuración que estaba haciendo María y su hermano Aarón, y que oyó Jehová, le pregunto, ¿usted cree que Moisés no oyó? ¿O sí oyó? ¿Oyó o no oyó? Porque la Biblia no dice que haya oído Moisés, pero mire lo que dice más. Bueno, la Biblia no dice de manera literal y lo oyó Moisés, dice que lo oyó Jehová. Pero Números 3, el siguiente versículo, el versículo 3, mire lo que dice: y aquel varón Moisés, era muy ¿qué? ¿Era muy qué? Y aquel varón Moisés era muy manso. ¿Por qué la Biblia dice que él era manso? En este versículo, ¿qué significa la palabra manso? En este versículo, ¿qué significa que diga que Moisés era manso? Dice, y Moisés era muy manso, más manso que todos los hombres sobre la tierra. Quiero que escuche algo y quiero que me ponga atención. La Biblia dice que la murmuración que inicia María y Aarón lo oye Jehová. Y luego dice que Moisés era un hombre muy manso, el hombre más manso de todos los hombres sobre la tierra. Esa palabra manso en hebreo es anah, que significa afligirse y humillarse, que significa, fíjese lo que le voy a decir, que significa que no se resiente ni se ofende, que no se resiente, que no se lastima y que no se ofende por causa de las acciones y por causa de las palabras de las demás personas. Es decir, cuando la Biblia dice que Moisés era manso, la mansedumbre hace que las personas esperen en Jehová, o que las personas esperen en Dios, para que Dios sea el que corrija los males y daños sufridos injustamente, en lugar de airarse, enojarse, resentirse y ofenderse. Quiero decirle algo: cuando la Biblia dice que Moisés era manso, lo que está diciendo es que se hizo el sordo, que él oyó la murmuración de María y de Aarón, pero como él era un hombre manso, él no permitió que la murmuración hiciera que él se resintiera. Él no permitió que la murmuración hiciera que él se ofendiera. Él no permitió que la murmuración hiciera que él se lastimara. Él no permitió que la murmuración de sus hermanos
porque tanto María como Aarón son hermanos de Moisés. Moisés no permitió que la murmuración de su hermana y de su hermano en contra de él por causa de su mujer Séfora afectaran la relación de él para con ellos o de ellos para con él. Él prefirió hacer oídos sordos y no ofenderse, no lastimarse y no resentirse con ellos. ¿Cuántos dicen amén? Wow, ¿saben? Cuando nosotros vemos en este pasaje la manera de actuar de Moisés, podemos entender algo. Aunque Moisés oyó la murmuración, él no permitió que la murmuración lo afectara. Él no permitió que la murmuración afectara su caminar. Él no permitió que la murmuración afectara su propósito. Él no permitió que la murmuración lo apartara del propósito que Dios le había dado. Él no dijo, como no están de acuerdo ni mis hermanos y ni mis hermanos me quieren, pues yo mejor ya voy a dejar esto a un lado y yo me voy a ir allá a Madián a vivir con Séfora y a hacer mi vida como pastor. Él no permitió eso, mis amados. Él no permitió que la murmuración de los demás en contra de él pudieran causarle dolor, pudieran causarle resentimiento o pudieran causarle ofensa. ¿Sabe por qué? Porque Moisés entendía que el propósito que él tenía por delante era más importante que las ofensas que pudieran provocarle a sus hermanos. ¿Sabe? Por eso Jesús tampoco nunca se resintió. Por eso usted ve que Jesús, aunque tiene un traidor, aunque tiene uno que lo niega 3 veces, aunque tiene un incrédulo que no cree en él, aunque tiene 2 piromanianos que quieren que descienda fuego y descienda del cielo, aunque tiene una bola de gente religiosa que cuando lo apresan lo dejan solo y solamente Juan está con él en su muerte, no permite Jesús que nada de esas acciones de sus discípulos lo resientan, lo ofendan y él deje de cumplir su propósito en la cruz. Jesús nunca dijo, no, yo voy a dar mi vida por esta bola de gente malagradecida que se vayan a bañar. Yo no voy a ir a la cruz, yo no voy a pagar el precio y que se mueran en sus pecados. Jamás. Jesús jamás permitió que la manera de ser de las demás personas, que la manera de actuar de las demás personas, que la manera de expresarse de las demás personas hacia él impidieran que él cumpliera el propósito que Dios tenía para con su vida. ¿Saben por qué? Porque las personas que somos de reino entendemos que la única forma de poder establecer el reino en la vida de las personas es no ofendiéndonos por lo que ellas nos hacen. ¿Pueden decir amén? Ahora fíjense lo que le voy a decir. Cuando el honor de Dios estuvo en juego, cuando él bajó del monte Sinaí y estaban adorando el becerro de oro, él se puso como un león fiero, ¿sí o no? Él agarró las tablas de los mandamientos y las azotó y las rompió por su celo, por su amor que él sentía por Dios al ver la manera idólatra en la que el pueblo estaba adorando el becerro. Entonces, cuando el honor de Dios estuvo en juego con el becerro de oro, no hubo nadie más celoso que Moisés. Pero cuando estaba en juego el honor propio de Moisés, no hubo nadie más manso que él. Entienda lo que le estoy diciendo. Cuando se trataba de defender el honor de Dios, Moisés era como un león. Pero cuando se trataba de defender el honor propio, Moisés era como un cordero. Moisés no tenía ningún problema en defender su honor. Moisés defendía el honor de Dios. Moisés no quería que la gente se desalineara de la voluntad de Dios y que la gente ofendiera a Dios. Pero cuando la gente lo ofendía a él hacía oídos sordos. Él no le importaba lo que hablaran de él, no le importaba lo que estuvieran murmurando, no le importaba lo que le pudieran hacer, porque él entendía que para poder cumplir el propósito, él tenía que ser una persona que no se resiente y que no se ofende con nadie. ¿Sí me está entendiendo? Moisés era osado como un león por causa del honor de Dios, pero Moisés era manso como un cordero por causa de su honor propio, por causa de su propio honor. Cuando se trataba de defender a Dios, él era como un león, pero cuando se trataba de defenderse a sí mismo, él era como un cordero manso. Cuando defendía a Dios era un león rugiente y osado, que no dejaba que nadie ofendiera a Dios. Pero cuando se trataba de defender su honor propio, de defenderse a sí mismo, de las ofensas, de las calumnias, de las habladurías, de las acciones, de las quejas del pueblo para con él era un cordero manso que no se resentía, que no se lastimaba y que no se ofendía con nadie por causa del propósito. ¡Wow! ¿Saben? ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo!
Qué tremendo es que nosotros podamos ver a Moisés no ofendiéndose por causa de esta habladuría de sus hermanos, y no agarrando sus canicas y diciendo ya no juego porque ustedes no me quieren, yo aviento mi propósito y yo ya no juego. Y qué tremendo es ver a Jesús, que aún que todos los discípulos, los mismos discípulos a los que él discipuló y que lo seguían y que él era un modelo para ellos, a pesar de que no eran como él hubiera deseado que fueran y que no maduraban como él hubiera deseado que maduraran, y a pesar de sus acciones desalineadas, él jamás se ofendió, jamás se resintió y jamás dejó de caminar hacia la cruz para cumplir su propósito en ella. ¿Sabe? Usted no puede permitir que lo que los demás hablen de usted, y no puede permitir que las acciones de los demás hacia usted le ofendan para que usted sea parte del propósito y deje de cumplir el propósito de parte de Dios. Usted no se puede dar el pequeño lujo de permitirse resentirse, o no se puede dar el pequeño lujo de permitirse ofenderse por causa de lo que los demás hablan de usted, o por causa de lo que los demás hacen en contra de usted, para apartarse del propósito y para dejar de cumplir la voluntad de Dios que Él le dio para cumplir en esta tierra. ¿Sí me está entendiendo? ¿Sabe? No, Dios no ha parado de hablarme y de decirme en estos días que la única manera de poder ser un instrumento de unidad en el cuerpo de Cristo para establecer el reino de Dios es que no nos ofendamos con los demás, que no nos resintamos con los demás por causa de sus acciones ni por causa de sus palabras, que nosotros no podemos ofendernos. Una cosa es que tú determines que alguien no puede ser parte del propósito en el que tú vas caminando, pero otra cosa es que tú te ofendas y te resientas con la persona por causa del propósito. ¿Me está entendiendo? Porque solamente alguien que no se resiente, solamente alguien que no se ofende puede establecer el reino de Dios en las demás personas. Solamente alguien que no se ofende puede introducir el reino a las demás personas. Porque alguien que se ofende se vuelve en un divisor y separa el cuerpo de Cristo. Pero alguien que no se ofende puede ser usado por Dios para establecer su reino en todas las demás personas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La manera de establecer el reino de Dios no es por causa de lo que yo hablo, sino por causa de lo que yo vivo. No es por causa de lo que yo predico, sino por causa de lo que yo soy. Porque yo no multiplico las palabras que hablo, yo multiplico lo que yo soy en los demás. Por lo tanto, la única manera de poder abrir los cielos para otros y abrir las puertas del reino para otros es que ese otro vea ni un modelo, que ese otro vea ni un ejemplo, y un ejemplo solamente se puede dar en la medida de que yo no me resienta y que yo no me ofenda por causa de lo que los demás me hacen. Porque si yo no me ofendo y yo no me resiento por causa de lo que los demás me hacen, entonces voy a dar testimonio de que estoy muerto. Porque a un muerto tú lo ofendes y el muerto no siente nada porque ya está muerto. Y la Biblia dice que el reino de Dios solamente puede ser establecido por muertos que ya no se ofenden. Y Dios me está hablando mucho este tiempo de eso, mi amado. Y cuando yo estaba viendo esta parte de la escritura con Moisés, cómo Aarón y María, o cómo María y Aarón, sus hermanos, murmuran en contra de él, dice la Biblia que él era manso. Y entendí lo que Jesús dice cuando ahí en las bienaventurados dice, bienaventurados los mansos. De ellos es el reino de los cielos. Y yo entendí lo que es ser un manso ahora. Fíjese que es bien importante ser un manso sin ser un menso. ¿Sí me está entendiendo? La Biblia dice que tenemos que ser mansos, no mensos. Pero finalmente la mansedumbre está en dejarle las cosas a Dios y nosotros hacernos los sordos. Que cuando digan que tú eres esto, que eres lo otro, tú te haces el sordo y tú dejas que Dios sea quien se ocupe de juzgar ese asunto. Que cuando las acciones de las demás personas son en contra de ti, tú no te ofendas y no te resientas y dejes que sea Dios el juez que juzgue y que obre con justicia para resolver esa situación. ¿Pueden decir amén? ¡Wow! Moisés oyó la murmuración de María y de Aarón, pero se hizo el manso. Repita, se hizo el manso. Dile, hazte el manso cuando murmuren de ti. Hazte el manso cuando las acciones de los demás sean en contra de ti. Porque si tú te haces el manso, entonces tú vas a poder ser un instrumento usado por Dios para establecer su reino en las demás personas. No te hagas menso, hazte manso. Amén. Amén, mi amado. Entonces,
Moisés oyó la murmuración de María y de Aarón, pero se hizo el manso. Moisés se hizo el manso como que no oyó. Moisés hizo el manso para que no le ofendiera, para que no se resintiera por causa de la murmuración de sus hermanos. Pero la Biblia dice que Jehová oyó la murmuración de María y de Aarón y Jehová actuó. Repito, pero Jehová oyó y Jehová actuó. Moisés no se quejó delante de Dios por la ofensa. Moisés no se airó, no se enojó, ni se ofendió por causa de la murmuración de sus hermanos. Pero la Biblia dice que Dios lo oyó y Dios sí se ofendió. Dios oyó a Aarón y a Moisés y Dios se ofendió. Dios se ofendió y dice la Biblia que se ofendió con Aarón y con María Dios por causa de la murmuración en contra de Moisés su siervo. Fíjate lo que te voy a decir, ¿me estás escuchando? Cuando tú no te ofendes, das lugar a que el ofendido sea Dios por tu causa. ¿Qué será mejor, que te ofendas tú o que se ofenda Dios porque te ofendieron a ti? ¿Cuál será la mejor justicia, la tuya o la de Dios? Mira, qué interesante, qué importante y qué principio tan poderoso. Moisés no se ofendió, pero a cambio de que Moisés no se haya ofendido, Dios sí se ofendió. Moisés no se ofendió en contra de María y de Aarón, pero Dios se ofendió en contra de Aarón y de María. ¿Me estás entendiendo? Entonces, cuando tú no te ofendes por causa de las habladurías, cuando tú no te ofendes por causa de las acciones de los demás en contra de ti, el ofendido va a ser Dios por tu causa. Cuando tú eres un instrumento de unidad para el reino, sin ofenderte, entonces Dios se va a ofender por ti y Dios será quien va a tratar con esa ofensa con quienes la provocaron. Hermano, yo te tengo que decir algo, no te ofendas con nadie. ¿Sabes? Dios me está enseñando desde ese tiempo que yo no me tengo que ofender ya con nadie. No te ofendas con nadie para que dejemos que sea Dios quien trate con las ofensas de ellos. Si tú no te ofendes con los que hablaron en contra de ti, Dios va a tratar seguramente con ellos. Si tú no te ofendes con los que actuaron en contra de ti, seguramente Dios va a hacer tu justicia y Dios va a tratar con ellos. Por eso yo he decidido hacer algo a partir de este día. He decidido no volverme a ofender con nadie, para que sea Dios quien se ofenda por mí. Denle un aplauso al Señor, por favor. ¿Cómo me están entendiendo? Repita, y Jehová lo oyó. Diga, Moisés también oyó, pero se hizo el manso. Moisés también oyó la murmuración, la habladuría, pero se hizo el manso. Pero Dios oyó y Él nos hizo el manso. Dios dijo, hablaron en contra de Moisés, vengan para acá. Yo voy a tratar este asunto. Moisés se hizo el manso, pero Dios no. Dios trató ese asunto con María y Dios trató ese asunto con Aarón. Y dice Números capítulo 12, versículo 4. Ahí en el versículo 4 en adelante dice, luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y Dios les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Repita, que es fiel en toda mi casa. Mire por qué Dios estaba haciendo la justicia de Moisés. Porque Moisés era fiel en toda la casa de Dios. Y dice el versículo 8, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Diga, mejor hubiera sido que hubiera oído Moisés y se hubiera airado. Mejor hubiera sido que hubiera oído Moisés y se hubiera resentido y se hubiera ofendido, porque no les hubiera ido tan mal a María y Aarón. Pero por causa de que Moisés se hizo el manso,
y no se resintió, no se lastimó, no se airó y no se ofendió, entonces fue Dios el que se ofendió por la acción de María y de Aarón. Y les dice: ¿por qué ustedes están hablando en contra de mi siervo que es fiel en toda mi casa? ¿Acaso no cuando yo tengo que hablar a través de un profeta, yo me revelo a él por sueños o por visiones? Pero no lo hago así con Moisés. Cuando yo tengo que hablar algo con Moisés, lo hago cara a cara. Lo hago claramente. No por visiones, no por sueños, no por figuras, sino que él ve mi apariencia porque me ve a la cara. ¿Por qué ustedes pues no tuvieron temor de hablar en contra de mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa? Repita: Moisés es fiel en toda su casa. ¿Sabes de qué está hablando Dios? Del carácter de Moisés. Lo que Dios está diciendo es: ¿por qué están hablando de mi siervo que tiene carácter? Y le voy a explicar a qué se refiere. Solamente un hombre que tiene carácter es capaz de soportar a un pueblo desobediente, rebelde y quejumbroso, duro de cerviz y duro de corazón, por amor a Dios, para que se cumpla su propósito en el pueblo. El pueblo de Dios en el desierto es un pueblo quejumbroso, es un pueblo duro de cerviz, es un pueblo duro de corazón, es un pueblo desobediente, es un pueblo rebelde, es un pueblo que siempre está quejándose. No hay agua, no hay carne, no hay cebollas, no hay nada. ¿Por qué no nos regresamos a Egipto? ¿Para qué nos trajiste? ¿Para morir de sed? ¿Para morir de hambre? Mejor vamos a poner un capitán que nos regrese en Egipto, donde teníamos todo. ¿Sabes? Solamente un hombre que tiene carácter puede guiar a un pueblo hacia su propósito. Solamente un hombre que tiene carácter puede aguantar las habladurías y las acciones del pueblo en contra de él, por amor del propósito y por amor de Dios. Cuando Dios está diciendo: ¿por qué no tuvieron temor de hablar en contra de mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa? Lo que Dios está diciendo es: ¿por qué no tuvieron temor de hablar en contra de Moisés, que los ha soportado y que los tiene que soportar durante todo el camino? Sus habladurías, sus quejas, su desobediencia, su rebelión. Él es un hombre con carácter, al que yo escogí, levanté para ser un libertador. Y él ha demostrado su carácter aguantándolos y haciéndose manso con ustedes. Wow. Escucha lo que te voy a decir. Solamente un hombre al que Dios ha formado su carácter en él puede ser fiel en toda su casa, caminando y guiando a un pueblo rebelde. Puede ser fiel en toda su casa, guiando y caminando al lado de un pueblo rebelde y desobediente, que no quiere obedecer la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Y si Moisés ya tiene suficiente con el pueblo, imagínate que ahora también Aarón y María, el líder de los profetas y el líder de los sacerdotes, ahora también se ponen a hablar en contra de Moisés. ¿Que ya no es suficiente para Moisés que el pueblo se esté quejando todos los días porque no tiene agua, porque no tiene codornices, porque no tiene carne, porque no tiene vestido, porque no tiene... ¿Qué no ya es suficiente para Moisés para que ahora también los dos hermanos de Moisés y líderes principales juntamente con él también se estén quejando de él? Dice la Biblia que Dios dice: cuando yo hablo con un profeta, hablo con él a través de visiones y sueños, pero con Moisés yo hablo cara a cara. ¿Sabe qué lo que significa la gracia de Dios? La gracia de Dios es disfrutar la comunión y la intimidad con la presencia de Dios. Alguien que camina en la gracia de Dios es porque disfruta de la comunión y de la intimidad en la presencia de Dios. Quiero decirle algo. Lo que Dios está diciendo es: antes de que Moisés tuviera una vara, yo le di gracia para que él pudiera verme cara a cara. Antes de que Moisés tuviera dones a través de la vara, antes de que Moisés tuviera autoridad a través de la vara que yo le di, lo primero que yo le di a él fue gracia. ¿Por qué? Porque le di mi presencia para que pudiera tener comunión e intimidad conmigo viéndome cara a cara. Moisés no tiene dones.
Moisés tiene dones, sí. Moisés tiene una vara con autoridad, sí. Pero antes de que él tuviera la vara, lo primero que él tuvo fue la gracia, porque tuvo mi presencia. Él tiene mi gracia. ¿Sabes por qué? Porque yo no hablo con él a través de sueños ni a través de visiones. Cuando yo tengo que hablar con él, yo hablo. Él puede ver mi cara y puede ver mi presencia. Yo no tengo que estar con figuras, yo no tengo que estar con visiones ni con sueños, sino que le permito ver mi figura, le permito ver mi cara, porque Él está en mi gracia. ¡Wow! Antes de que para Moisés lo más valioso fuera la vara, lo más valioso que Moisés tenía era la presencia de Dios, es decir, la gracia de Dios en su vida. Inclusive cuando él subió al Sinaí y regresó y le dijo al pueblo: este es el Dios que quiere tener comunión con ustedes, dijeron: no, ¿sabes qué? Tú habla con él, y lo que él quiera decirnos a nosotros, que te lo diga a través de ti. Nosotros no queremos oírlo para que muramos. El pueblo rechazó la gracia de Dios y se le entregó a Moisés para que Moisés pudiera hablar con Dios y luego pudiera traerle al pueblo las noticias de Dios. Eso es lo que le está diciendo Dios a Aarón. ¿Por qué ustedes no tuvieron temor de hablar con alguien que tiene mi gracia? Todo el pueblo rechazó la gracia porque yo quería hablar con todos como sacerdotes. Pero ¿qué fue lo que ustedes dijeron? No, Moisés, ve y habla tú con Dios. Y lo que Dios quiere hablar con nosotros, que te lo mande decir a través de ti. Que nos lo mande decir a través de ti. Todos rechazaron la gracia y Moisés la aceptó. Todos rechazaron la gracia y prefirieron leyes a través de mandamientos en tablas de piedra. Pero Moisés aceptó mi gracia y aceptó ver mi rostro todos los días. ¿Por qué si él ve mi rostro todos los días? ¿Por qué si él habla cara a cara conmigo? ¿Por qué si mi gracia está con él? ¿Por qué ustedes no tuvieron temor de murmurar en contra de él, como sus hermanos y como los líderes de la profecía y del sacerdocio? Amén. Amén. Wow. Es bien cierto que después Moisés terminó igual. Pero hoy no voy a hablar de cómo terminó Moisés. Voy a hablar de cómo Dios actuó a su favor de él. Amén. Entonces fíjate, dice el versículo 9: entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. Repita: la ira de Jehová se encendió en contra de ellos. Y la Biblia dice que se fue la presencia de Dios del tabernáculo. Y el versículo 10 dice: y la nube se apartó. El 12:10. Y la nube se apartó del tabernáculo. ¿Y qué pasó cuando la nube se apartó del tabernáculo? Ahí dice, ¿qué dice? Y aquí que la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María. ¿Quién inició la rebelión? ¿O quién inició la murmuración? Dice: María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba. Déjenme preguntar algo: ¿por qué Aarón no estaba leproso? ¿Quién empezó todo el argüente? ¿Con quién trató Dios? Porque Aarón no estaba leproso. ¿Quién estaba leprosa? ¿Y a quién representa María? ¿No representa a la iglesia? ¿No representa una iglesia murmuradora? ¿Una iglesia habladora? ¿Una iglesia que le gusta estar hablando y murmurando de su libertador o de los reformadores que Dios ha puesto para que la liberte? Y dice la escritura que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y aquí que ella estaba leprosa. La nube se apartó del tabernáculo, es decir, la presencia se apartó de la vida de Aarón y de Moisés y de María. Porque Aarón ministraba en el tabernáculo y ahí era donde estaba la presencia de Dios. Entonces, ¿en dónde empezó la inmundicia de María? En la lengua. Y la inmundicia de la lengua de María hizo que luego todo su cuerpo fuera inmundo, porque todo su cuerpo se llenó de lepra. Ella empezó siendo inmunda con su lengua porque empezó a hablar mal de Moisés. Y después, cuando Dios la oye y Dios trata
con este asunto. No solamente la lengua la tiene inmunda, ahora todo su cuerpo lo tiene lleno de lepra y ella es una inmunda. Empezó con una lengua inmunda y terminó con todo el cuerpo inmundo. Fíjense lo que le voy a decir. ¿Se acuerdan cuando Moisés subía a hablar con Dios al monte y dice que cuando descendía su rostro brillaba, que se tenía que poner un velo para que el pueblo no lo adorara? Mientras que Moisés, cada vez que hablaba cara a cara con Dios, tenía que utilizar un velo para cubrir la gloria reflejada en su rostro, ahora María necesitaba un velo para cubrir su vergüenza, para cubrir su inmundicia, para cubrir su lepra que carcomía su carne. Mire lo que le dice Dios. ¡Ah! No temiste hablar en contra del que habla cara a cara conmigo, ¿verdad? Cada que él habla cara a cara conmigo se pone un velo para tapar la gloria y no ser adorado. Pues ahora tú también vas a necesitar un velo, pero para que no vean tu inmundicia. Él necesita un velo para tapar la gloria. Tú vas a necesitar un velo para tapar tu inmundicia, porque te voy a dejar leprosa desde la cabeza, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Tu inmundicia empezó con tu lengua, ¿no? Ahora todo tu cuerpo será inmundo, porque la lepra invadirá todo tu cuerpo. Ay, Señor. Ay, a ver quién quiere murmurar. Ay, a ver quién quiere murmurar en contra de Moisés. Y dice que esta mujer, yo digo que así como Moisés necesitaba un velo para cubrir la gloria reflejada en su rostro, ahora ella necesitaba un velo para cubrir su vergüenza, porque estaba toda inmunda. Y la Biblia dice que Aarón no se llenó de lepra, porque quien inició todo este argüente y toda esta habladuría fue María. Escuche lo que le voy a decir. Póngame mucha atención. ¿Me está escuchando? Dios siempre hace diferencia entre quienes extravían a otros y quienes son extraviados. Porque Aarón fue extraviado, pero María fue quien lo extravió. Y Dios no trató con el que extraviaron, Dios trató con la que extravió. ¿Me está entendiendo lo que dije? Dios siempre hace una diferencia entre los que extravían a otros y los que son extraviados. Y Aarón fue extraviado y no trató con él. Pero María, que extravió a Aarón, Dios trató con ella y a ella la dejó leprosa. Voltea a tu vecino y dile: yo prefiero que me extravíen a extraviar a alguien. Porque Dios no trató con el que fue extraviado, Dios trató con el que extravió a Aarón. Dios trató con María. Dios trató con la lengua larga. Dios trató con la que tenía inmunda su lengua. Amén. Ahora, déjame preguntarle algo. ¿Cuántos han leído el libro de Levítico? ¿Quién era el que tenía que juzgar a alguien para declararlo inmundo y leproso? ¿Quién era la responsabilidad de quién? Declarar leproso a alguien del pueblo. ¿Usted le acuerda? No sabe ni lo que le estoy hablando, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Póngase a leer su Biblia, hermano. Levítico 13:1. Fíjense lo que vamos a ver. Dice, Levítico 13:1. Felipa. Ay, Felipe no está, no me agredes. Denme paciencia. Dice, no voy a murmurar, Dios vaya a tratar conmigo. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, siguiente: cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, ¿será traído a quién? ¿A quién sería traído? ¿Será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes? Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciera la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará
¿Quién tenía que reconocer como inmunda a María? ¿Quién tenía que decir que María estaba inmunda? Quien tenía que decidir si María estaba o no estaba inmunda, leprosa, era Aarón. Es decir, ahí está Aarón con su hermana María que acaba de murmurar. Ahí está Dios llenando de inmundicia no solamente la lengua, sino todo el cuerpo de María. Y le dice Dios: a ver, Aarón, ahora te voy a enseñar aquí algo. ¿Qué juzgas de ella? Tú, como el sumo sacerdote, ¿qué dices de ella? ¿Y sabes qué tuvo que decir Aarón? Señor, pues ella está inmunda, y lo que no entiendo es por qué yo no estoy igual, pues yo también murmuré en contra de ti. Y yo no sé por qué yo no estoy igual. O sea, quiero que entiendas algo. Aarón, como sacerdote, tenía que juzgar la lepra en María, y por lo tanto, a través de juzgar a María, tenía que juzgarse a sí mismo por el mismo pecado, porque él era culpable del mismo pecado de María. Cuando él dijo: ella es inmunda por causa de su murmuración, lo que estaba diciendo es: y yo también soy inmundo por mi murmuración, aunque conmigo Dios no trató con lepra, pero también tengo el mismo pecado y también participé de la misma inmundicia. ¡Wow! O sea, tan culpable es el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Y no importa si Dios no te pone leproso, pero Dios te va a decir: ¿ves su lepra? Sí. ¿Y qué opinas? Y tú vas a decir: Señor, yo también participé porque yo no soy leproso. Pues estás igual, pero tuve misericordia porque te dejaste extraviar. Pero eres exactamente igual que ella. ¿Hay qué? No te oigo. Claro, María y Aarón. Amén. Entonces, cuando Aarón estaba juzgando a María para declararla inmunda, él estaba siendo juzgado a sí mismo, porque él había participado del mismo pecado que María había participado. Y aunque Aarón no estaba lleno de lepra, él era tan inmundo como María porque participó de lo mismo. Entonces mira lo que dice Dios: ¿cómo la juzgas? Como sumo sacerdote, ¿qué dices? ¿Tiene lepra o no tiene lepra? Y dice Aarón: sí. Entonces declárala inmunda. Entonces, cuando Aarón la tiene que declarar inmunda por estar leprosa, él entiende que también él está leproso, aunque su carne no manifieste esa lepra. Él dice: yo no tengo la carne llena de lepra, pero la lengua también la tengo llena de lepra, porque también yo murmuré, y también yo hablé, y también mi lengua está inmunda. Amén. Amén, mi amado. Qué tremendo es, ¿no? Qué tremendo es. Diga: Moisés hizo el manso, pero Dios no. Así es que me conviene hacerme el manso, ¿no? Porque cada vez que yo me hago el manso, entonces Dios es el que se ofende. Cada vez que yo me ofendo, dice Dios: pues allá tú y tu mala cabeza, entonces oféndete y a ver cómo arreglas eso. Pero cada vez que yo me hago el manso, entonces dice Dios: si te hiciste el manso, entonces me estás dando lugar a que yo entre para juzgar esta situación. Entonces quítate para que no te vaya yo a salpicar. Déjame juzgar esta situación. ¿Qué prefiere? ¿Prefiere airarse, ofenderse y resentirse, o hacerse el manso? Porque cuando usted se hace el manso, entonces Dios actúa a favor de usted. Y dice el versículo 11, ahí Números capítulo 12, versículo 11 dice: y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. ¿Quién intercedió por María? El sacerdote, Aarón. Entonces dice el versículo 13: entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Dice, el sacerdote intercede por la profeta, y entonces Moisés intercede delante de Dios y le dice: Señor, te ruego que la sanes ahora. Y vean lo que dice el versículo 14. El versículo 14: respondió Jehová a Moisés:
Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Pues sí, sea entonces echada fuera del campamento por 7 días, sea 7 días fuera del campamento inmunda. ¿Qué iba a ser los 7 días fuera del campamento? Ser tratada como con la lepra. ¿Cómo era tratar un leproso? ¿No era un inmundo? Entonces, ¿cómo iba a ser tratada la profeta? La profeta ya no iba a ser profeta, la profeta iba a ser una inmunda. Durante 7 días esa mujer no va a ser profeta. Durante 7 días esa mujer va a ser una inmunda. Y todo el pueblo se va a apartar de ella por su inmundicia. Va a traer una campana. ¡Tilín, tilín, 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 tilín! Y ella va a andar por todo el campamento, fuera del campamento. ¡Soy inmundo! ¡Soy inmunda! ¡Soy inmunda! Por andar hablando mal de Moisés. Amén. Dice, sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María nuevamente con ellos. Le voy a hacer una pregunta. ¿Dios tuvo misericordia de María? ¿Sí o no? Contésteme. ¿Dios tuvo misericordia de María? ¿Sí o no? Pero para operar en misericordia, ¿Dios operó también en su justicia o no? Entonces yo tengo aquí un principio que usted tiene que entender. Póngame atención. Dios, siempre que opera en misericordia, lo hace a través de su justicia. Repite, Dios siempre que opera en misericordia, lo hace a través de su justicia. Te lo voy a explicar. Siempre que Dios obra con misericordia para con alguien, también opera con su justicia. Por la misericordia de Dios, María sería sanada de su lepra, porque al ser perdonada por Moisés sería perdonada por Dios, no sin antes Dios hiciese justicia con ella, no sin antes la justicia de Dios fuera aplicada en María. Y María sería humillada, siendo echada fuera del campamento por 7 días, siendo echada fuera del campamento por 7 días y siendo tratada como una inmunda. La voy a perdonar y voy a tener misericordia, pero primero voy a aplicar mi justicia. 7 días va a ser echada fuera del campamento y va a ser tratada como una inmunda. No va a ser profeta, va a ser una inmunda. Repita, siempre que Dios va a aplicar su misericordia, también va a aplicar su justicia. Por eso cuando Dios sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto, Él dijo, yo voy a tener misericordia con mi pueblo, lo voy a sacar de la esclavitud, no sin antes aplicar mi justicia con Faraón, enviarle las plagas y matar a su primogénito. Dios no puede aplicar misericordia sin aplicar justicia. Yo voy a sacar a mi pueblo por misericordia de la esclavitud de 430 años o 420 años. ¿Cuántos fueron? ¿400 qué? Y tantos. Yo voy a operar con misericordia para con mi pueblo, pero no sin aplicar mi justicia a Faraón y matarle a su primogénito. Por eso yo voy a endurecer el corazón de Faraón. ¿Por qué estás endureciendo el corazón de Faraón? Porque yo no puedo aplicar misericordia si primero no aplico justicia. Porque para que yo pueda aplicar mi misericordia, yo también tengo que aplicar mi justicia. Entonces, si yo tengo que aplicar la misericordia con mi pueblo, yo tengo que hacer que el corazón de Faraón se endurezca para que no nos deje salir y pueda aplicar mi justicia sobre él. Amén. Dios sacó con su misericordia al pueblo de la esclavitud de Egipto, no sin antes aplicar la justicia sobre Faraón. Amén. Entonces María recibió la misericordia de Dios, ¿sí o no? Pero no sin antes aplicar la justicia sobre ella. 7 días la humilló, la echó fuera del campamento, dejó de ser una profeta y era una inmunda delante de los ojos de todo el pueblo. Y el pueblo no se podía acercar a ella. Y vaya que al pueblo le gustaban los profetas. Y ahora que María estaba leprosa, nadie se acercaba a ella. Huían de ella, no querían estar con ella para que no se fueran a contaminar con la lepra. Amén. Amén. Entonces, fíjate,
María tuvo Dios misericordia de ella, pero primero aplicó su justicia con ella para poder tener misericordia. ¿Quién trató toda esta ofensa? Porque Moisés hizo manso. Dios. Y la aplicó con la justicia divina, una justicia que no se equivoca. Por eso es mejor que nosotros no nos ofendamos. Por eso es mejor que nosotros no nos resintamos. Por eso es mejor que nosotros no nos airemos, no nos enojemos. Y es mejor que en cuanto a lo que los demás hablan de nosotros y a lo que los demás hacen en contra de nosotros por sus acciones, nosotros nos hagamos mansos y dejemos que sea Dios el que juzgue las cosas. Ahora fíjense lo que le voy a decir. Dice la Escritura que el pueblo tuvo que detener su marcha mientras María estaba siendo disciplinada, porque la nube se apartó del tabernáculo. Y cuando la nube se movía, se tenía que mover el tabernáculo, pero como la nube desapareció, el pueblo no supo qué hacer y el tabernáculo se quedó fijo sin caminar hacia ningún lado, y por lo tanto el pueblo 7 días estuvo parado en un lugar por causa de María. El pueblo detuvo su marcha mientras María estaba siendo disciplinada. El pueblo no pasó adelante hasta que María se unió nuevamente al pueblo después de haber sido 7 días inmunda y de que la misericordia de Dios la sanó. ¿Sabe qué estaba haciendo Dios? ¿Cuántas veces había quejado el pueblo con Moisés? ¿Cuántas veces el pueblo le había dicho a Moisés: no tenemos agua, no tenemos comida, no tenemos nada? ¿Cuántas veces el pueblo se quejó delante de Moisés? ¿Sabe qué fue lo que hizo Dios? Dijo Dios: me aprovecho de esta murmuración de María para tratar también la murmuración de todos ustedes. Así es que todos van a estar detenidos ahí 7 días. Y yo voy a estar tratando con su inmundicia. O sea, aprovecho lo que hizo María para tratar con la murmuración de todos, porque también todos ustedes han estado murmurando en contra de Moisés. Así es que di una vez a todos y 7 días van a estar aquí estancados y no los voy a mover a ningún lado, porque mi presencia no los va a llevar a ningún lado, aquí se van a quedar. Mi Dios, mi Dios. Dios estaba reprendiendo al pueblo por el mismo pecado de murmurar contra Moisés. Pero también hay otra cosa que Dios estaba haciendo. Mientras María estaba siendo disciplinada y estaba siendo corregida por su pecado, Dios hizo que el pueblo no se moviera, mostrando el respeto que Dios tenía por María, y para que el pueblo viera el respeto que Dios sentía también por un líder que estaba siendo disciplinado por causa de su murmuración. Eso nos enseña algo. Cuando una persona de la iglesia, a mí no me gusta usar la palabra liderazgo, pero si no la uso no me van a entender de qué estoy hablando, porque en la iglesia no hay líderes, en la iglesia hay modelos. Pero para poder entender de lo que estamos tratando, voy a utilizarla esta vez la palabra para entender. Cuando Dios está disciplinando a un líder por causa de su actuar incorrecto, Dios está mostrando el respeto que tiene para con él, para que el pueblo también guarde respeto mientras la disciplina está siendo operada por Dios para ese líder. Amén. Nadie del pueblo dijo: ay, mira aquí. Dios permitió que el pueblo se estuviera tranquilo hasta que María fuera sanada y restaurada en su posición de profeta. Entonces, mi amado, yo le quiero decir algo para concluir. Me queda bien claro que la mejor forma de tratar con la murmuración y con las acciones de los demás para con nosotros es no airarnos, no enojarnos, no resentirnos y no ofendernos, sino que dejemos que Dios, como juez justo, trate este asunto por nosotros. Y si nosotros estamos viviendo dentro del propósito de Dios, y si nosotros estamos siendo aprobados por Dios para poder llevar a cabo el propósito a través de nuestras vidas, téngalo por seguro que aunque usted se haga el manso, Dios va a tratar este asunto con las personas. Amén. Las va a tratar quizás con misericordia, pero no sin antes aplicar su justicia. Denle un aplauso fuerte al Señor. ¡Wow!